Amigos, muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes en otra entrega de Es Contigo, el programa en donde encontrarán ideas y soluciones a esos problemitas cotidianos de la vida contemporánea. Y hoy vamos a estar conversando de un tema muy interesante, el fitness emocional. Y ustedes me dirán, fitness emocional, esas dos cosas combinadas, ¿de qué se trata? Pues hoy tenemos en el estudio una persona que se ha especializado en la materia. Es sumamente interesante porque sobre todo vamos a aprender a cómo transformar lo negativo que nos sucede en algo positivo. Y tengo conmigo en el estudio, como ya les dije, a Stephanie Camargo. Ella es abogada, es Master Coach en Programación Neurolingüística y además es promotora del bienestar. Bienvenida, Stephanie. Gracias, Laura, un placer. Encantada pues de tenerte aquí. Vamos a aprender muchísimo con ella. Stephanie, cuéntanos qué es el fitness emocional. El fitness emocional son un conjunto de herramientas que nos ayudan a promover y aumentar nuestro bienestar en la vida diaria, ya que evidentemente nosotros tendemos a tener situaciones en nuestra vida que nos ponen a prueba nuestra resistencia, nuestra capacidad de cambio, de flexibilidad y de superación. Entonces, con el fitness emocional buscamos entender el mensaje de esas emociones negativas que podemos sentir en ciertos momentos y poder cambiar el rumbo de nuestra vida hacia una que nos genere un mayor bienestar. Y eso está muy interesante, sobre todo porque muchas veces no entendemos qué hacer con todas esas emociones negativas. Y yo te quiero preguntar sobre una experiencia personal que tú tuviste. Yo estuve leyendo pues en parte de tu biografía que tú perdiste pues 2 hermanos a manos del AMPA, lamentablemente a manos de la delincuencia, algo extremadamente difícil. Y bueno, yo pues leí también que tú comenzaste a estudiar Derecho porque tú, bueno, buscabas de alguna manera hacer justicia, pero también te diste cuenta después con el tiempo que más allá de buscar justicia era importante hacer las paces, como quien dice, con el bienestar. Cuéntanos cómo fue tu experiencia y bueno, ¿qué te ha aportado a ti el fitness emocional y cómo lo podemos aplicar a estos momentos de la vida que son tan duros y tan dolorosos? Claro. Bueno, cuando yo tenía 14 años, mis hermanos mayores fueron asesinados. En ese momento, evidentemente, en nuestra familia hubo una ruptura, fue una situación súper difícil, ya que, bueno, mis padres, mis hermanos y mis sobrinos, hijos de ellos, pues nos vimos inmersos en una situación de negatividad, de depresiones, de tristezas, donde yo a mi corta edad veía que mi familia ya no era la misma, que ya no había navidades, ya no se celebraban los cumpleaños, ya no celebrábamos el Día del Padre ni de la Madre, ni se nos ocurriera nombrar ese día, evidentemente porque mis padres se iban a ver afectados. Entonces, a medida que fui creciendo y de ver esa situación en mi hogar, yo busqué la manera, pues, tal vez de apoyar, de aportar y de que todo volviera a la normalidad. Entonces comencé a estudiar Derecho. Cuando me convierto en abogada, justamente graduándome, hasta ese momento la persona que había cometido el delito no había sido localizada, pues ya sabíamos quién era, pero no aparecía. Pero como casualidades del destino, fue capturada, llegó a nuestra casa una boleta de notificación, tuvimos que acudir a los tribunales y yo, como había estudiado Derecho, que era para hacer justicia, para que mi familia volviera a la normalidad, para que tuviéramos nuevamente el bienestar, pues decidí tomar el caso. Entonces fuimos a los tribunales, comenzamos el juicio, pero en el transcurso del juicio, pues habían pasado ya 10 años y las personas pues se desaparecieron, los testigos no querían hablar, tenían miedo. Y yo, ¿sabes? Yo dándole, no, esto es la única manera que tengo yo de volver a la normalidad, de que mi familia vuelva nuevamente a unirse, claro, de que podamos celebrar una Navidad, un Día del Padre. Entonces, porque además pasaron, o sea, me hablas de 10 años, pasó muchísimo tiempo. Sí, en realidad el duelo en mi hogar duró prácticamente hasta ese momento. Y es entonces allí cuando te das cuenta que comenzar a aprender sobre estas herramientas del bienestar no solamente te iba a ayudar a ti con la pérdida, sino también con tu familia. Sí, ¿Y qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuándo se dio el cambio? Justamente cuando eso estaba pasando comencé mis estudios en coaching y una vez allí pues comencé el proceso de reflexión e introspección y me di cuenta de que nada de lo que hiciera iba a cambiar mi percepción de la realidad si yo no buscaba la manera de soltar o de perdonar o de seguir adelante y entender que fue una experiencia que pasó, que bueno, que nos afectó muchísimo, pero que la vida continúa, que no podemos echarnos a morir porque ellos no hubiesen querido eso, no hubiesen querido que nosotros hubiésemos terminado no sé, deprimidos o en cualquier tipo de situaciones negativas a causa de esto. Por lo que cuando comencé mis estudios de coaching, llegué a la conclusión de que, bueno, el día del juicio final, por así decirlo, la juez lo declara en libertad porque dice
que no habían elementos probatorios, los testigos no hablaron. Entonces ahí fue como que ya el choque de que, bueno, ya no hay más nada que hacer, ya legalmente no puedo hacer más nada y no puedo seguir cargando con este dolor, con esta culpa o con este peso que tal vez yo creía que era mi responsabilidad ayudar a mis padres a que superaran esa situación. Entonces, en familia, conjuntamente, todos llegamos a la conclusión de que si él estuviese preso no iba a cambiar la realidad, no los iba a traer de vuelta, no nos iba a traer nuevamente la felicidad o la alegría al hogar, por lo que decidimos soltar, decidimos perdonar. ¿Y cómo se suelta? Porque hay personas que nos pueden estar viendo y se pueden estar identificando con el caso, y esto es algo extremadamente difícil. ¿Cómo deciden soltar? ¿Qué herramientas aplicaron ustedes en este caso de vida tan difícil? Bueno, la herramienta principal pues fue el perdón. El perdón hacia mí misma, hacia esa persona, que si bien el perdón no es que le digo, sí, está bien lo que hiciste, te lo aplaudo. No, el perdón es simplemente para nosotros mismos, para poder vivir en paz y tranquilidad. Es un proceso de absoluta reflexión y las herramientas pues es ir drenando, escribir cartas, soltando todo lo que sentía. ¿Cartas del duelo? Sí, cartas del duelo, por ejemplo, yo lo hice, escribía todo lo que sentía, todo ese odio, todo ese rencor, lo escribía en cartas y las rompía y las botaba. Una carta, muchas cartas. Todas Depende, las necesarias, me imagino. todas las necesarias. En realidad las hice por una semana y todos los días salían cosas diferentes hasta que ya sentí que no tenía más nada que soltar. Y una vez que drené, por así decir, comencé también a buscarle el lado positivo a esa situación. Y eso es algo, por supuesto, que se tiene que buscar, aunque sea tan difícil, buscar, bueno, lo positivo dentro de lo negativo. Sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo tú y tu familia salieron adelante buscando la parte positiva? Sí, la parte positiva, pues la veo realmente ahorita, cuando ya después de tantas cosas que he vivido, y bueno, de crear lo del fitness emocional, pude darme cuenta de que, bueno, si eso no hubiese pasado, tal vez yo no hubiese estudiado Derecho, no estuviese en el trabajo que me gusta, no estuviese haciendo muchas de las cosas que vienen a causa de esto, ¿no? Claro, y bueno, eso está muy interesante, pero nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, Stephanie. Vamos a continuar conversando del fitness emocional y en el próximo segmento vamos a hablar de unos casos particulares sobre pérdidas distintas, para que Stephanie nos dé sus recomendaciones como Master Coach y desde el fitness emocional. Así que no se muevan de allí, que ya regresamos. Amigos, estamos de regreso y vamos a continuar conversando sobre el fitness emocional y cuáles son aquellas recomendaciones que las personas que nos escuchan se pueden llevar a sus casas. Vamos a continuar con el análisis de varios casos, vamos a ver qué nos puede recomendar Stephanie al respecto. Y la señora Mirna nos escribe: perdí un hijo en manos de la delincuencia y este ha sido el golpe más duro de mi vida. Han pasado 2 años y medio y no termino de superarlo. De hecho, creo que nunca podré recuperarme de esta pérdida, pero también entiendo que me debo levantar y continuar porque tengo otros 2 hijos. Pero vivo con miedo a que esto le pudiera suceder a uno de ellos, entonces vivo con zozobra. Cuéntenme qué me recomiendan para yo poder superar esta pérdida tan dolorosa y dejar de vivir con miedo. A ver, Stephanie, cuéntanos. Bueno, evidentemente la pérdida de un hijo es una experiencia o una situación que no se supera, sino que siempre va a existir esa sensación, ¿no?, de vacío, de extrañar a la persona. Por ejemplo, en mi familia han pasado ya 13 años y siempre los recordamos, pero ya no es la misma manera en que sucedía, por ejemplo, a los 2 años. A los 2 años eso todavía estaba muy reciente, pero sin embargo las herramientas que puede ir utilizando es siempre tener presente al hijo, o sea, hacerle la honra. Por ejemplo, celebrar sus cumpleaños así él no esté, continuar tomando el ritmo de vida normal a como lo tenían anteriormente, ya que por ejemplo yo lo viví como hija de mi madre, ver la pérdida de sus hijos y ser el dolor tan grande que sienten y que siempre los van a extrañar, pues son sus hijos, vienen de sí mismos. Entonces la herramienta que pueden utilizar es buscar lo bueno de lo malo. Sé que suena muchas veces muy difícil, pero siempre podemos encontrar algo. Por ejemplo, si esa situación los unió más como familia, si esa situación ha ayudado a que se compenetren más con sus otros hijos, siempre hay algo positivo que sacar de estas situaciones. Entonces, la manera también de que ella
pueda ir superando este duelo, porque es un duelo que está allí, es el perdón, trabajar con el perdón. El perdón, pero es hacia ella misma. O sea, soltar y dejar que las cosas sigan su curso natural. Entender que, bueno, que hay decisiones y experiencias que no dependen de ti, que dependen de un ser supremo, que son pruebas que tenemos que superar y que siempre van a estar tratando de sacar lo mejor de nosotros mismos. Nos van a poner las pruebas pues para superarnos, para crecer, para tratar de llegar a ese nivel espiritual que todos tenemos en algún punto. Y sobre ella hace énfasis en el miedo, que ella tiene otros 2 hijos y que le da miedo que esto pudiera volver a repetirse. ¿Hay alguna herramienta, por ejemplo, de la programación neurolingüística que ella pueda poner en práctica para que ese miedo disminuya un poco? Sí, por ejemplo, con las herramientas, esto se practican ya en sesiones privadas, porque son sesiones de terapias donde se puede programar a la persona para que ese evento no le siga generando temor. Entonces esto se haría, por ejemplo, con una cura rápida de traumas, donde bueno, se lleva a la persona a trance y allí se le hace un ejercicio para que ya esa experiencia no la vuelva a revivir a cada momento. Y bueno, de igual manera es entender que el hecho de que algo haya pasado no significa que vaya a volver a suceder, pues son experiencias aisladas y que tienen su momento, ¿no? Exactamente, me parece muy bien. Vamos entonces a pasar con el segundo caso porque no quiero dejar al señor Arturo por fuera. Él nos escribe, este caso también es difícil. Me secuestraron hace unos meses atrás. Le pidieron un rescate a mi familia y pude salir de esa situación, aunque estuve varios días en cautiverio. Y esto ha generado un cambio emocional en mí que a veces siento que no puedo controlar. Esas emociones y pensamientos negativos me atormentan durante el día, a pesar de que yo tengo mi trabajo, me mantengo ocupado, pero se me hace difícil salir adelante después de esta experiencia tan desagradable. Necesito ayuda. ¿Qué le podemos recomendar a Arturo en este caso? Bueno, de igual manera, todas estas son experiencias que generan un trauma. Y evidentemente hay un trauma aquí generado por esa situación donde fue secuestrado, donde su vida corrió peligro y pues temen que se vuelva a repetir. De igual manera como en el caso anterior de la señora Mirna, pues se puede trabajar mediante igual una sesión, una terapia de... Y si la persona en este momento, por ejemplo, no tiene los recursos, Stephanie, para poder ir a una terapia, ¿hay algo que él puede hacer en su vida diaria que se pueda llevar de este programa para cuando nos vea? Claro, por ejemplo, con el fitness emocional podemos ir incrementando nuestras experiencias positivas, ¿ok? Buscar en nuestro día a día qué situaciones lo motivan, qué situaciones le generan alegría, qué situaciones le generan diversión, inspiración, amabilidad, gratitud, e ir haciéndolas poco a poco en nuestra rutina diaria. Por ejemplo, esto va a aumentar su bienestar y va a disminuir un poco esa negatividad que él siente en su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, si le genera diversión almorzar con sus amigos o disfrutar y salir con su familia, poner en práctica esas experiencias con más continuidad para aumentar así la parte positiva en su vida. O sea que quizás él ahorita pues está un poco por el mismo miedo, está un poco estancado, quizás ha dejado de hacer todas estas actividades positivas que quizás él antes disfrutaba, porque claro, como todos sabemos, los que estamos aquí en Caracas y en Venezuela, pues nuestra vida ha cambiado considerablemente porque no puedes pues salir a un restaurante, a un bar, ni decir pues a una discoteca. Esto pues cambió considerablemente debido a, bueno, a la AMPA que está desatada. Entonces, pero quizás si sigues aquí en Venezuela, para las personas que nos ven en Venezuela, siempre hay maneras de hacerlo. Quizás ya no es una cena, quizás ahorita es un almuerzo, quizás es un café, pero entonces es buscar aquello que te da bienestar, ¿correcto? Sí, buscar esas experiencias en nuestra rutina diaria, que pueden estar simplemente en el hecho de levantarte en la mañana y tomarte un café y sentir sobrecogimiento, o sentir alegría al despedir a tu hijo cuando lo dejas en el colegio. Son cosas muy pequeñas que cuando las vamos realizando conscientemente, sabiendo de que nos va a generar una emoción positiva, eso nos va a aumentar el bienestar y nos va a disminuir con creces la parte negativa, ya que, bueno, según los estudios de la psicología positiva, por cada emoción negativa que sintamos, necesitamos en contraposición 3 emociones positivas. Entonces, por ejemplo, si esta persona está experimentando en un momento una rabia, pues para que en su cuerpo físicamente pueda regularse nuevamente y estar en un estado neutro, va a necesitar 3 emociones positivas. Entonces, en nuestra vida diaria tenemos que estar conscientes de que debemos generarnos emociones positivas de lo más que podamos, desde el almuerzo, hablar con el jefe, hablar con los amigos, dar los buenos días, agradecer. Son muchas emociones o
o situaciones o experiencias que podemos ir practicando diariamente, que nos ayuden. Eso está muy bien porque además nos resulta difícil agradecer en tiempos de crisis y conectarnos con el agradecimiento de esas pequeñas cositas de la vida, ese cafecito tan rico que te tomas en la mañana. Y bueno, toda esta información está muy buena. Yo espero que estos casos, el análisis de estos casos les haya, pues, especialmente a la señora Mirna y al señor Arturo les sirva, pero también a usted que nos está viendo en su casa. Y bueno, no se muevan de allí porque tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos entonces a regresar con las conclusiones y las recomendaciones finales del fitness emocional, así que no se muevan, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta y vamos a las conclusiones y recomendaciones finales del programa. Continuamos con Stephanie Camargo y la primera pregunta para ella es: ¿cuáles son esas herramientas del fitness emocional que podemos utilizar en nuestra vida diaria? Bueno, de las herramientas que pueden realizar de fitness emocional, una de ellas se llama el diario de las emociones positivas, que también viene en base a la psicología positiva, donde por una semana, todas las noches antes de dormir, vas a hacer una revisión de todo lo que pasó en tu día. ¿Qué emociones positivas tuviste? Si sentiste alegría, si sentiste diversión, si sentiste inspiración, sobrecogimiento, orgullo, y las vas a ir anotando. Y además vas a anotar qué las generó. Asimismo, también lo vas a hacer con las emociones negativas. Por ejemplo, si sentiste culpa, si sentiste aburrimiento, si sentiste enojo, las vas a ir anotando y qué situación las generó. Para que una vez que culmine la semana, mediante un proceso de revisión y reflexión, tú puedas observar qué tanto bienestar o malestar estás teniendo en tu vida. Por ejemplo, en qué partes hay positividad, en qué partes hay negatividad. Y una vez que ya detectes qué situaciones te están generando positividad o negatividad, puedas tomar acción a ello. Entonces, por ejemplo, si ya sabes qué te genera alegría, pues puedes buscar la manera de incrementarlo y de realizar, luego de que ya tienes el diario, una lista de cómo puedes ir incrementando todas estas actividades en tu rutina diaria. Porque ya que la felicidad es algo que se tiene que ir practicando diariamente y es algo consciente, no es algo que viene y cae y vamos a ser felices por arte de magia, no. Es algo que nosotros tenemos que poner en práctica conscientemente, sabiendo que nos genera gratitud, que nos va a generar inspiración o orgullo y haciendo todas estas actividades que nos generen esto. De igual manera, cuando detectemos dónde están esas minas de negatividad, podemos observar y ver qué podemos hacer para cambiarlo o qué mensaje me está queriendo decir esta situación. Si es que, hay algo que debo cambiar en mi trabajo o hay algo que está pasando en mi pareja, en mi casa, es el tráfico lo que me pone insoportable durante todo el día. ¿Y cómo puedo evitarlo? ¿Cómo puedo cambiarlo? Si puedo tomar una vía alterna, si puedo más bien escuchar música en la radio y cantar y así pasar un rato ameno mientras llego a mi trabajo. La idea es que puedas observar tu rutina diaria y conscientemente hagas el cambio para esas situaciones y experiencias que te generen un mayor bienestar. Algo que puedes hacer también, que yo lo aplico, es por ejemplo en las redes sociales. Buscar limpiar esas redes sociales de toda esa negatividad y buscar seguir páginas que te motiven, páginas de chistes, cosas que te generen crecimiento y diversión. Porque, como les había explicado anteriormente, por cada emoción negativa van a necesitar 3 positivas. Entonces, si nos seguimos rodeando de negatividad, sea de noticias, de personas o de experiencias que nosotros mismos podemos evitarlas y no lo hacemos, pues vamos a terminar de un muy mal humor. Stephanie, cuéntanos de alguna herramienta de la programación neurolingüística que podamos utilizar en nuestra vida diaria. Una de las herramientas de la programación neurolingüística que podemos utilizar cuando estamos sumergidos tal vez en situaciones de mucha negatividad, donde el diálogo interno es tan intenso y tan profundo que nos saca del presente, nos lleva a viajar al futuro desastroso que no ha llegado o nos quedamos anclados en un pasado terrible que creemos que tuvimos, ¿no? Es estar presente. Y estar presente se puede lograr también con una herramienta que se llama el ancla de la percepción. Este ancla se realiza muy sencillo. Por ejemplo, es para activar tus 5 sentidos, para activar tu vista, para activar tu olfato, para activar tu oído, ya que si tú estás presente en lo que está pasando afuera de ti, no vas a estar adentro de ti pensando y hablando y quejándote y el problema y esto y lo otro. Entonces, con esta herramienta, con esta ancla, cada vez que sientas que te estás yendo al diálogo interno, a pensar en esos problemas, en esas situaciones negativas, tú te activas tu ancla
y una vez que lo hagas, pues tus sentidos se van a exacerbar. Entonces te vas a ir a lo que estás viendo, a lo que estás oyendo, a lo que estás sintiendo, y ese pensamiento pues va a ir disminuyendo poco a poco. Esto se realiza pues primero durante aproximadamente 10 minutos. Tú vas a comenzar a observar, vas a comenzar a ver todo a tu alrededor. Vas a ver los movimientos, la profundidad, la luz, los colores. Y cada vez que sientas que te conectas profundamente con cada uno de estos elementos, tú vas a tocar cualquier parte de tu cuerpo. Por ejemplo, la oreja. La vas a presionar cuando estás conectado profundamente con ella. Luego, cuando ya has visto, por ejemplo, la luz, los colores, las formas, la velocidad, la profundidad, vas a pasar de la vista al oído. Entonces vas a comenzar a oír. Vas a centrarte en todo lo que oyes. Cierras tus ojos y oyes los tonos, los movimientos, todo lo que puedas ir oyendo, y vas a ir anclando cada vez que te conectes con esos sonidos. Una vez que terminas con los sonidos, vas a pasar ahora a las sensaciones corporales, a lo que sientes. Vas a comenzar a tocar las texturas, si es algo rugoso, si es mojado, y vas a ir igualmente cada vez que te conectes profundamente con eso, anclando en un punto. Siempre va a ser en el mismo punto. Y luego, bueno, también puedes ir con las sensaciones, con los sabores. Puedes probar un dulce, algo salado, y de igual manera, cuando te conectes profundamente con ello, vas a volver a anclar. Entonces, una vez que ya has repetido eso, lo vuelves a hacer por una segunda vez, para que de esta manera, de acuerdo a la programación neurolingüística, todas las conexiones van a ir directamente allí. Entonces, cuando tú toques nuevamente ese punto, todo se va a volver a activar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está conectado a través de las sensaciones. Nosotros percibimos todo a través de los sentidos. Entonces, si tocamos nuevamente ese punto, pues se van a activar nuevamente nuestros sentidos. Esto pasa, por ejemplo, cuando oyen una canción y les recuerda una situación, sea positiva o negativa, y de una vez ustedes se conectan con eso. Bueno, eso es un ancla. Entonces, esta ancla es de la percepción, para que ustedes, cuando estén en esas situaciones negativas, cuando sientan que se están yendo demasiado adentro de ustedes mismos y más bien eso les está causando malestar, ustedes activen el ancla y comiencen a ver, a oír y a sentir más. Y ya para cerrar, Stephanie nos va a dar una recomendación adicional del fitness emocional. Otra de las herramientas también es la agenda de las preocupaciones. Esto se puede utilizar cuando estamos rumiando pensamientos o experiencias o problemas que tenemos y que estamos todo el día, toda la noche con insomnio, todo en el trabajo, en donde nos encontremos pensando en ese problema, en ese problema, en ese problema, pero no en la solución. Entonces, la manera de poder como que sacar un momento esa situación del momento es con la agenda de las preocupaciones, donde le vas a poner fecha, hora y día para poder solucionarla. Por ejemplo, le vas a agendar en tu celular y vas a poner el día martes a las 3 de la tarde, me voy a encargar de resolver esta preocupación. Así que en todo lo que queda de día de hoy, no me voy a preocupar por eso. Y cada vez que si llega nuevamente a mi mente, le digo, mira, tenemos una cita mañana, así que por favor, vete de aquí. Y así podemos desprendernos por un momento hasta que le podemos dar la solución a ese evento. Bueno, esto es todo por hoy. Quiero darle las gracias a Stephanie Camargo por su excelente intervención el día de hoy, por sus consejos y sus recomendaciones. Y bueno, no olviden visitar nuestras redes y también mis redes. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Soy Laura Ayelo. Allí encontrarán ideas y soluciones y recomendaciones, todas relacionadas con el crecimiento personal. Nos vemos en una próxima entrega. Cuídense mucho. Chao, chao.